Hola, bienvenidísimos. Discapacidad en primera persona. Estamos conversando sobre una serie de temas interesantes desde hace algunos días. Seguramente ustedes han escuchado, visto, conocido otras conversaciones de las que tenemos aquí. Hoy comenzamos una nueva conversación. Tenemos un invitado maravilloso, Andrés Gaitán, bienvenidísimo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les invitamos a ustedes también a estar cerquita, a escucharnos, a seguirnos, a comentar aquellas cosas que les hace pensar todo esto de la discapacidad en primera persona. Yo les recuerdo un poco, digamos, en términos de lo que hemos hecho en programas anteriores, es que le hemos llamado discapacidad en primera persona, pero no porque las personas a las que invitamos sean aquellas que consideramos con discapacidad o algo así. Todas son personas que tienen diferentes formas de ser y estar en el mundo, como todos, cada uno de nosotros, pero también son personas que tienen unas miradas muy interesantes sobre la vida, sobre muchas cosas y sobre eso que hemos llamado la discapacidad. ¿Cuál ha sido nuestro interés? Precisamente que pongamos en relativo esa perspectiva de la discapacidad, que tomemos distancia de la idea de la discapacidad asociada al diagnóstico, pero que también podamos comprender las relaciones profundas que existen entre lo que las personas somos, hacemos y logramos en la transformación vital cotidiana. Esas relaciones que muchas veces están mediadas, desafortunadamente, por las exclusiones, por las segregaciones, por la separación, y que son relaciones que deben estar, por el contrario, llenas de posibilidades y de opciones. Cuando hablamos entonces de discapacidad en primera persona, hablamos es de que nuestro invitado, nuestro tercer invitado aquí entre nosotros es la idea de la discapacidad, es la experiencia de la discapacidad, porque lo que queremos es construir saber a partir de la experiencia. Y por eso muchas veces nuestros planteamientos o desde donde nos paramos, pues obviamente se originan en la experiencia vital. Pero trascendemos la experiencia en términos de que no queremos que la experiencia sea un testimonio para ejemplificar diálogos o teorías, sino que la experiencia elabora, propone, sugiere, interroga inclusive a las teorías y los discursos existentes. Así que desde aquí, desde Discapacidad en Primera Persona, desde este rato, desde esta invitación y desde este lugar maravilloso en la sala de literatura de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional, empezamos a conversar hoy con el profesor Andrés Gaitán. Andrés Gaitán, queridísimo, muchas gracias por estar con nosotros, hermano, y bueno, hablamos un poquito de ti inicialmente, ¿no? De tu vida y milagros, para que la gente también como que tenga allí una cierta perspectiva. Bueno, Eduardo, primero, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Espero que las ideas que suelte aquí sean útiles para los estudiantes, para las personas que vean esta conversación que estamos iniciando hoy. Yo soy maestro, pues ese es mi oficio. Y maestro desde hace muchísimos años.
Le contaba a mis estudiantes aquí en la universidad que estoy en mi año 53 de maestro. Sí, Sí, hace rato. Hace rato. Ya son palabras mayores. Sí. Y soy un maestro que ha trabajado en todos, me atrevería a decir en prácticamente todos los niveles de la educación formal. Claro. Desde estar metido muchos años en un jardín infantil, trabajar con niños de primaria, de secundaria, trabajar con estudiantes de pregrados, trabajar con formación avanzada, o sea, como que he recorrido todos los ámbitos de la educación formal y muchos de la educación no formal. Claro. Eso en líneas generales. Combino la educación con otras cosas. Me formé en psicoterapia, entonces ayudo y acompaño personas con sus problemas, sus dolores, sus tristezas, sus rabias. Que también es otra forma de ser maestro, ¿no? Sí, están muy cerca. Sí. Para mí la psicoterapia es el brazo pedagógico de la psicología. Un poco, sí. Sí. ¿Qué más le puedo contar, no? Llevo los últimos años de mi vida profesional aquí trabajando en la pedagogía. Después de muchos espacios llegué acá. Ya había venido a la pedagógica en otros momentos a trabajar con los profesores de la universidad, con el centro de investigaciones. Y ya hace 22 años estoy aquí de tiempo completo, tratando de ayudar a formar maestros, poco pensando que toda la experiencia anterior, trabajo con niños, me habilita para ayudar a formar maestros. Ok, Andrés, hablemos un poquito de cómo en esa experiencia vital, tan importante, tan grande y tan variada, seguramente desde el principio y en todos los momentos se ha atravesado el término, las personas, la dimensión de lo que podríamos considerar discapacidad. Pues yo creo que siempre está presente. Y de golpe para mí se hizo muy explícito hace muchos años, cuando trabajaba en una maestría en dificultades de aprendizaje, que montó el Externado de Colombia hace, por ahí en los 80s. Y me llaman un día que querían a alguien que ayudara a montar y hacer el trabajo en dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas. Había dos líneas de énfasis, una en lenguaje y otra en matemáticas. Entonces yo llegué allá a montar toda la línea de profundización en dificultades de aprendizaje en matemáticas. Eso fue una experiencia que yo creo que me cambió la mirada. Yo era maestro de matemáticas y todo el tiempo recibía solicitudes de atender niños que les iba mal en matemáticas, que tenían problemas serios con la matemática. Y desde ahí había organizado y pensado el problema, leído, estudiado. Entonces me dicen, necesitamos a alguien que se haya metido con el problema. Y dije, pues yo no soy especialista, simplemente trabajo con niños con dificultades. Porque sobre todo en esa época no alcanzaba el dinero para sostener la familia y esta era una entrada adicional muy interesante, extra. Necesaria, ¿no? Sí. Que ayudó a educar a mis hijas, ¿no? Y a mejorar las condiciones y a, en alguna medida, cuadrar el salario de un maestro de matemáticas común y corriente. Supongo que esa mirada era inicialmente una mirada, por decirlo de alguna manera, canónica, ¿no? La mirada del problema de aprendizaje. Sí, claro, y además el problema de aprendizaje casi como enfermedad. Yo me acuerdo conversando con Juan Ascuaga, que fue uno de los invitados nuestros, sobre las disgracias
dislexias, discalculia. Bueno, las agnosias, todo este tipo de nombres aparentemente esotéricos para rotular a la gente. Sí, porque era una cantidad de nombres un poco esotéricos con que se rotulaba, se le ponía un letrero en la frente. Usted es agnóstico, digital, usted es discalcúlico, usted es disléxico, disgráfico, afásico. Bueno, y Aspaga era un genio. Él tenía sus manuales, tenían todas las denominaciones. Hasta alcanzamos a pensar y hicimos algunos avances para escribir un libro pensando en las matemáticas que al fin nunca se logró concretar. Uno no sabe si es buenadora, ¿no? Sí, exacto. Pero ese fue un primer momento. Luego fue otro momento muy interesante que también fue con cooperación técnica italiana, con Cotec. Que ellos fueron los que no trajo la idea de la integración. Integración, sí. Entonces, que también está la corporación Petref también. Sí, claro. Sí, sí. Yo en esa época trabajaba en un jardín infantil. Y entonces empecé a acercarme y decía, bueno, ¿qué es esta cosa? Me acuerdo que me invitaron a un Congreso Nacional de Educación Especial. Caramba. Para que hablara de integración, porque según ellos yo era especialista en integración y era las primeras veces que yo oía la palabra. Dije, ahora me volví especialista en algo que hasta ahora oigo. Fue muy loco, sobre todo porque habíamos colocado en la entrada de una manera muy subversiva, un letrero que decía en el jardín que allá no hacíamos exámenes de admisión, que cualquier organismo que pudiéramos clasificar como Homo sapiens tenía puesto allá. Pero era claro. Sí, era muy subversiva la cosa. Sí. Sí, porque, sí. Y este niño, ¿será que nos recibe? Hasta que el momento en que puse el aviso, cualquier organismo que catalogue como Homo sapiens, aquí tiene puesto. La verdad que así no empezaron los papás a preguntar cuál era la prueba que se hacía para determinar la Homo sapiencia. En alguna medida es, cuando usted ve este organismo que está ahí, dice que es ser humano, bueno, entonces aquí tiene espacio. Eso. Simple y llanamente, desde puro saber popular. Eso quiere decir que no filtraban. No. Además, era un preescolar de estratos altos. Mi oficina tenía al frente todo el parqueadero de Unicentro. Estaba situado ahí donde estaban los estratos altos. El copete. Y empecé que llegaron niños con síndrome de Down, con daño cerebral, ciegos, sordos, con problemas motores severos. Y fue muy interesante porque en alguna medida los otros papás y los otros niños no tenían actitudes de discriminación. Los otros niños más. ¿Sí? Con parálisis cerebral, bueno. Tuvimos niños de cientos de características, hasta niños con problemas serios de interacción social. Yo me acuerdo una vez me llegaron con un sujeto de 3 años y medio que tenía un prontuario impresionante, ya había sido echado de 3 preescolares. Caramba, sí, a los 3 años y medio. 3 años y medio. Sí, a los 3 años y medio ya había sido echado de 3 preescolares. Los papás, después de que conversé con ellos, lo soltaron la información como diciendo, usted no nos va a recibir el niño acá. Que no, pues a ver, ¿cómo que uno a los 3 años y medio tiene un prontuario de esas características? ¿Sí? Echado de 3 jardines infantiles. Pero en alguna medida pienso que eso me hizo empezar a entrar dentro de ese mundo, a tratar de entender esto. No fue fácil. Porque en alguna medida yo decía, es que un maestro tiene que ser maestro para el niño que llegue.
no puede escoger los niños. No puede decir estos niños sí y estos niños no. O con estos puedo trabajar y con estos no sabría cómo. Aún generalmente uno nunca sabe cómo. Sí, con ninguno. Sí. Hasta que no los conoce, Sí. hasta que no. Generalmente nunca sabe cómo, toca inventárselo. No existe un libro de didáctica que te diga exactamente cómo. Con ese niño específico. Sí. Toca aprender con ese niño. Claro. Lo cual vuelve este oficio de ser maestro un oficio absolutamente maravilloso, absolutamente sorprendente, que exige en todos los instantes y momentos absoluta creatividad. Claro. No hay recetas. Cada relación pedagógica hay que inventársela. Yo después, con el tiempo, cuando ya llegué a esa maestría en dificultades de aprendizaje, cuando llego a la universidad y lo obligan a uno a volverse como académico, entonces empecé a ponerle nombre a una serie de cosas, Claro. ¿sí? Y a entender eso que hacía ingenuamente, en alguna medida, amorosamente, porque yo creo que los actos pedagógicos son actos de amor, frente a niños que llegaban y a familias que a veces llegaban muy angustiadas, con mucho miedo de ser descalificadas, segregadas, no aceptadas. Claro. Porque cuando no se acepta a un niño, no se acepta a la familia. Sí. En realidad, la que es descalificada y segregada es la familia completa. O sea, no estamos segregando niños, estamos segregando familias. No estamos discriminando niños, estamos discriminando familias. Y estamos diciéndole a padres que algo no hicieron bien. Y lo hicieron todo de golpe mal, o muy inadecuadamente. Porque cuando no se acepta a un niño, los primeros que se sienten descalificados son los padres. Sobre todo niños tan pequeños. Imagínate. Sí. Por eso pienso que la discriminación no es una discriminación a un sujeto, es una discriminación a un colectivo social. Es una discriminación a una familia que es una tribu, en resumidas cuentas. Claro. Es una discriminación, como decimos modernamente en la política pública de familia de hoy en día, a un sujeto colectivo de derechos. Porque la familia es un sujeto colectivo en nuestra política pública de familia actual. Hablaré seguramente mucho de familia. Bueno, es que es parte de lo que yo hago. Yo coordino el Centro de Estudios en Familia, que es la pedagógica. Parte de los milagros. Ajá. Que es coordinar el centro, sí. Entiendo también, Andrés querido, que tú estuviste también trabajando con niños en situaciones especiales, niños que necesitaban alguna mayor protección por sus situaciones vitales y que también allí encontraste cosas muy complicadas desde las mismas apuestas, desde las mismas propuestas que se hacen. La vida me ha llevado por muchos sitios. Además, le agradezco a la vida. Entonces, en una ocasión me sentó en una cosa que se llamaba la jefatura de atención al menor, en el llamado entonces bienestar social del distrito, que ellos lo llaman integración social. Sí. Y entonces allá tenía a los chiquitos de los jardines infantiles, pero tenía a los niños que llegaban al centro de recepción de menores, sí, los hogares sustitutos, los hogares juveniles, los hogares de paso, que realmente era tocar todos los dolores casi de la infancia bogotana y la juventud un poco, ¿no? Y este trabajo con niños en situación extrema de vulnerabilidad en muchos de los casos fue un trabajo hasta hice una cosa como 2 meses y medio absolutamente irresponsable.
Lo vas a confesar en que público. la voy a confesar en público. Tome nota. Mi colega, que era la jefe de la división de salud mental, una de mis colegas, salió de vacaciones. Y entonces me dijeron, ¿usted queda encargado? Y dije, yo quedo encargado. Esto fue todavía antes de estar sentado en el jardín y empezar a meterme con esto. Yo me encuentro sentado en la jefatura de la división de salud mental. Y yo decía, bueno, pues trataré de hacer cosas de tipo administrativo. Aquí están las unidades de salud mental, se llamaban en esa época. Con unas discusiones locas. Yo en ese momento realmente creo que no entendí la dimensión de las discusiones, aunque dije cosas. Hoy en día, o mucho tiempo después, las entendí. Me acuerdo que había una discusión muy fuerte con la unidad de salud mental de niñas, con todas las que ya pasaban de los 12 años, y con toda la mejor intención discutían si le digamos trompas a todas las niñas o no, porque es que ya están creciendo. Caramba. Hoy en día se me paran los pelos de punta frente a este tipo de cosas, ¿no? Como que la discusión es si le ligamos las trompas a todas las niñas, que tienen retardadas, severas, fronterizas, una serie de denominaciones que para mí eran definitivamente como si estuvieran hablando en chino. Yo de buena voluntad, porque había que tener a alguien medio administrando esa división mientras llegaba mi compañera que sí sabía. Pero tener que acercarme a esas discusiones donde realmente yo tuve que tomar distancia porque no tenía los elementos. Hoy en día ya sabemos que tomar esas decisiones es un delito. Sí. En ese momento se discutía si se hacía, si no se hacía, por el bien de las niñas. Sí, es que además por tu propio bien ha sido una de las frases más repetidas. Bueno, es maravilloso libro además. Sí, pero es por tu bien. Sí, que habla del maltrato físico. Ahí nació, en esas reflexiones, el trabajo con muchos que estábamos interesados en programas de maltrato, y a finales de los 80 nos inventamos lo que hoy se llama la Asociación Afecto, que ya cumple, vamos para 35 años. Y nos la inventamos algunos que teníamos que ver con la niñez del distrito, en los años 80, inicios de los 80, en distintos lugares. Y realmente yo decía que mi primer posgrado fue haber pasado por ese sitio, por supuesto, donde aprendí lo que ustedes quieran sobre la niñez. Obviamente pude asomarme a ver los horrores del maltrato, del abuso, del abandono, de la negligencia con los niños. Y por eso montamos Afecto. Claro, acabamos de pasar en el Congreso número 30 de Afecto, formando gente para atender niñez maltratada y abusada, que está conectado, pienso yo, con lo que hoy en día llamamos la niñez en situación de discapacidad o con discapacidad o los discapacitados. Yo allá no me logro meter porque yo no soy especialista como ustedes, los de especial en ese tipo de cosas. Pues es bueno que no seas especialista porque así no te enredas. Sí, a veces digo cosas y me miran como regular, me diciendo... está bien, eso que si te vienen como regular quiere decir que es importante que lo sigas diciendo. Sí, pero todas estas cosas que me brindó la vida, siento que me han ayudado a hacer un trabajo un poquito mejor y de golpe más útil por nuestros niños, claro. Y hablo por todos nuestros niños. Exacto. Por el que yo logro identificar como niño de la especie humana. Claro. Y pienso que esas distinciones son muy importantes para saber que no hay dos iguales. Sí. Pero son muy complicadas cuando sirven para segregar. Sí. Pero yo creo que se necesitan para lograr en cada caso en el ámbito de la relación pedagógica que establecemos los maestros, tener la claridad de que no hay una relación pedagógica entre un maestro o un docente o como se quiera llamar y un niño o un muchacho igual a otra.
Sí. Son tan diferentes que no es posible. No es posible tener una misma relación pedagógica. Sí. Ok, Andrés, a mí me parece que esto que tú planteas nos recuerda, además, el profundo sentido amoroso que tiene esto de ser maestro, del amor responsable y de las claridades y también las necesidades de construir muchas cosas. A veces hemos sentido que esta construcción cultural denominada discapacidad resulta a medias entre ser un elemento posibilitador y ser también un bloqueo muy fuerte. Actualmente muchos maestros dicen, hombre, es que yo no sé tratar, no sé tratar a ese niño con ese diagnóstico específico. Desde tu experiencia, tú nos hablas de niños. ¿Tú crees, desde tu experiencia, que uno necesita saberse el diagnóstico específico? ¿Para qué? Sí, a ver, yo voy a arrancar de una construcción de dos palabras que usted acaba de hacer, hermano. Amor responsable. Y yo creo que esa es una muy buena descripción. Amor. En el acto pedagógico estamos en el centro de un acto de amor, pero si usted le suma la palabra responsable, me parece una cosa bien interesante. La responsabilidad no es un acto unilateral. La responsabilidad es un acto relacional. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de respuesta. Y aquí cito a Lyotard. Hace muchos años, cuando Lyotard vino al país, habló de responsabilidad como respuesta. La responsabilidad que no es respuesta es un acto invasivo. Claro. Si yo soy responsable de usted, es un acto invasivo porque no lo tomo en cuenta a usted, sino actúo desde mí hacia usted y decido qué es lo que usted necesita. Pero si yo entiendo la responsabilidad como un acto relacional, necesariamente en el acto responsable están los dos. Claro. Entonces, usted responde a la palabra del otro. Por lo tanto, en alguna medida, lo que usted hace en la relación pedagógica tiene que ver con un espacio de co-creación. Usted está creando esa construcción de nuevos universos con el otro. Claro. Usted no enseña en el sentido estricto, usted construye con el otro. Y no puede hacerlo sino con el otro si está hablando de responsabilidad. Cuando usted entiende la responsabilidad como un acto unilateral, usted arrolla y decide por el otro. Cuando usted entiende la responsabilidad como un acto relacional, usted necesariamente tiene que tener en cuenta al otro. Por lo tanto, usted construye las respuestas que el otro necesita en ese acto relacional a partir precisamente de la palabra del otro. Usted no puede hacerlo sin la palabra del otro. Lo cual nos lleva a una serie de definiciones de Humberto Maturana sobre lo amoroso, donde lo amoroso solo es posible en los ámbitos de legitimación del otro. Cuando la palabra de ese, entre comillas, diagnosticado o no diagnosticado o calificado de discapacitado, no le da la posibilidad de una relación legítima donde se legitime al otro, pues estamos por fuera de cualquier posibilidad de un acto pedagógico real. Pasaríamos de actos pedagógicos más a actos como de amaestramiento. Sí. Donde usted es responsable del amaestrado. Aquí estamos hablando de una relación entre pares. De una relación de un maestro que por algunos birlibirlofes de la vida terminó siendo maestro.
que se está relacionando con un estudiante que es su estudiante, y no me gusta la palabra alumno, y en la cual, frente al problema de conocer, de crecer, de florecer, son pares. Porque no solo crece el estudiante, sino que en esa relación crece el maestro, y ese acto amoroso responsable tiene que ver con unas conversaciones donde las palabras, la voz de ambos es igualmente legítima. La responsabilidad solo existe en los ámbitos de legitimidad de los actores del acto relacional, en este caso del acto pedagógico. Si usted no logra colocar al otro en el lugar de su par, para conjuntamente, desde ese acto pedagógico, construir nuevas realidades, usted no está educando. Ahí hay una cosa bien... Pues a mí me encanta lo que estás diciendo y me parece, estoy totalmente de acuerdo. Pero estoy escuchando allá también las voces de algunas personas y algunos colegas diciendo, pero difícilmente uno puede considerar como par ese sujeto cuando por causas de situaciones vitales ha entrado en un... pues está muy comprometido orgánicamente y de pronto no se puede ni siquiera escuchar su palabra o no puede plantear ciertas disquisiciones al mismo nivel por su compromiso intelectual, en fin. Entonces allí esta posibilidad de lo par resulta siendo aparentemente una cosa un poquito romántica. Pero es que decir sí a eso es aceptar el amaestramiento. Pues, ¿cómo sería la cosa? Voy a hacer comparaciones y desde ahí a mostrar cómo estructuralmente hay una serie de relaciones humanas que tienen la misma estructura. Un día sentado en la Academia Colombiana de Pedagogía, pero también esos birlibirlopes de la vida, soy miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Pedagogía. Por favor, de golpe me encontré sentado allá, ¿no? Sí, por favor, estamos hablando con gente. Y un día, la sabiduría. mis colegas de academia me empiezan a decir, ¿y usted cómo hace con los chiquitos? Porque todos mis colegas son gente eminentísima que trabaja con universitarios, produce libros, que está en conferencias, en congresos, solo saben maravillas. Me decía, ¿usted que trabaja con chiquitos de preescolar? Es que uno no puede relacionarse con... ¿De qué habla uno con un chiquito? ¿De qué habla uno con un bebé que no sabe hablar todavía? Es que uno de ellos, muy bien intencionado, me dice, pues por allá a los 7 o 8 ya como que uno puede hablar con ellos. Que es personita, seguramente. Sí, ya se volvió persona. Sí, tiene uso de razón, decían en ese tiempo. Y es estructuralmente lo mismo. Duro, sí. ¿Cómo puedo yo comunicarme con un bebé de la especie humana? Me acuerdo que yo le dije, a ver, son subhumanos hasta que llegan a cierta edad. Sí. Estas personas que colocamos desde esos espectros gigantescos de la discapacidad son subhumanos que no logran llegar a la categoría. ¿O será más bien que yo, tan normal, tan académico, no sé comunicarme con ellos? Porque es que la pregunta es, ellos no saben comunicarse conmigo. Yo volteo la pregunta, ¿será que yo no logro comunicarme con ellos? Porque pienso que es que toda relación tiene siempre dos puntas. Por eso hablo de la responsabilidad como algo relacional, no como algo unilateral. Porque todo el tiempo oigo a maestros diciendo que yo soy el responsable, oigo a padres diciendo que yo soy el responsable. Y en esa pretendida responsabilidad invisibilizo al otro y le quito su carácter de ser humano, su carácter de sujeto. Lo irresponsabilizo. Claro, al niño le quito su carácter de sujeto y le quito su carácter de humano, y al que califico de discapacitado le quito su carácter de sujeto con el argumento de que yo sí lo soy, pero él no me entiende a mí o yo no lo entiendo a él. Y ahí
yo creo que quedaría planteado el gran interrogante. Sí. Hace unos años me llegó a las manos un libro bellísimo de una pedagoga chilena que se llama Chamarrita Falques. Y Chamarrita se dedicó a mirar cómo se comunicaban los bebés. Y uno de sus libros es una especie de diccionario de gestos, señales y movimientos de los bebés que dicen cosas que los adultos no entendemos. ¡Qué maravilla! Y armó un diccionario de lo que dicen los bebés con ciertos movimientos de cabeza, de manos, para ver si por fin los adultos, que ya somos adultos y tan sabios, logramos entender lo que nos dicen. En general, las madres dicen que entienden a sus bebés. Algunas incluso hasta los 8 o 10 años deciden que los entienden y hablan por ellos y no los dejan hablar, porque ya son muy responsables. Sí. Pero este no era el caso de Chamarrita. Chamarrita, de verdad, lo que estaba haciendo no era sirviéndole a los otros de traductora de lo que el niño dice, sin dejar hablar al niño, sino precisamente estaba tratando de dejar hablar en los distintos lenguajes, porque a ratos pensamos que el único lenguaje es el lenguaje verbal o el lenguaje escrito, y resulta que estamos hablando de miles y miles y miles de lenguajes en los cuales somos profundamente ignorantes y tenemos dificultades muy grandes de entender al otro. No sabemos que hay una partitura que está ahí cerquita. Yo me encuentro en problemas cuando llego a clase y tengo estudiantes sordos y al lado mío está la intérprete de señas para lograr decirle a ese estudiante sordo, cuando me pregunta por qué no entendió lo que yo dije, qué era lo que yo quería realmente decir. Y entre otras, que tampoco es importante que me entienda a mí. Lo de menos. Lo importante es que ese acto de relación pedagógica le permita complejizar su realidad, moverse mejor en su realidad, que además no se parece a la mía, y probablemente tiene tantas dificultades de moverse en su realidad como yo las tengo de moverme en la mía. Claro. Y quizá en esa conversación, si de verdad yo me coloco como par de él, encuentre algunas respuestas de las que no he logrado construir para moverme en mi realidad. Es por eso que hablo de que maestro y estudiante son pares. Porque cuando yo no he logrado hacer o construir respuestas a mi realidad, otra mirada me ayuda. Y no me ayuda a veces la mirada del doctor tan académico, me ayuda a veces la mirada del estudiante, que no se ha complicado tanto tratando de construir una respuesta y que la construye de forma más práctica. Sí. O desde otros referentes también, ¿no? Desde sí. Y me ilumina el camino para dar respuesta a mis problemas. Y quizá de forma más práctica, a veces teorizamos tanto que nos alejamos de la práctica. Eso me acordé de un maestro mío en la universidad. Me contaba la historia de un ingeniero recién graduado que llegó a una factoría. Su jefe le dijo, yo necesito por favor que me calcule la capacidad de esa tolva que está allá. Y el ingeniero llevaba una semana tomando medidas y haciendo cálculos para calcular la capacidad de la tolva. Y se acerca socarronamente uno de los capataces. ¿Qué es lo que tanto hace mi doctorcito? Y el doctor le cuenta sus cuitas, mirándolo despectivamente, como diciendo, ¿qué me puede a mí enseñar el capataz frente a un problema como calcular la capacidad de esta tolva? Y el otro se queda mirándolo de arriba y dice, ¿por qué no la llena a ver cuánto le cabe? Llénala, ya sabe cuánto le cabe. Claro. A veces tanta academia nos aleja de la vida práctica. Sí. Por eso los maestros a veces tenemos tantos problemas con la vida práctica. Hay un letrero en la universidad allá arriba de la cafetería central que dice, maestro, te falta calle. Yo iba a poner otro abajo, estudiante, te falta biblioteca, pero bueno.
Pero pienso que ese es un llamado de atención a nosotros los maestros de la universidad. Nos falta a veces un poco de calle y a nuestros estudiantes también les falta un poco de biblioteca, pero bueno, eso es también hablar de las carencias que tenemos todos, pero yo sí creo que a veces la academia nos aparta de la práctica. Por eso decía que quizá la mirada práctica del estudiante ayuda mucho al maestro si el maestro es capaz de oírlo. Una vez en un salón de maestros, en uno de los tantos colegios por qué pasé, entró un maestro diciendo, uy, hoy en clase aprendí algo. Buenísimo. Y yo le dije, wow, pero solo hoy. Nunca aprende en clase, no está oyendo a los niños. Si hoy aprendió algo. Porque los maestros creemos que lo sabemos y no llegamos al salón de clase. Un salón de clase es un espacio supuestamente diseñado para aprender. Todos. Pero suponemos que es un espacio para que solo aprendan los niños, porque nosotros los maestros no aprendemos. Un momentico. Los maestros tendríamos que aceptar que llegar a ese lugar es llegar a un lugar para aprender nosotros. Si no, seríamos los más desgraciados de todos. Y con frecuencia lo somos. Porque no llegamos al salón de clase a aprender. Sí, cuando supuestamente está diseñado para eso. Si está diseñado para eso, todos los que entran a ese lugar deberían aprender, incluyendo y sobre todo obligando a eso al maestro, porque si no, rápidamente se queda atrás. Él solo logra seguir siendo maestro, se aprovecha cada segundo de su vida para aprender, y si está todo el tiempo con estudiantes, pues tiene que aprender de los estudiantes. Claro. Por eso son pares. Eso indudablemente ataca los egos magisteriales. Sí. Y los lugares donde se supone pues que deben estar los maestros y es de donde debemos hablar. Pero volvámonos un poquito a las implicaciones que tiene precisamente todo esto que estás diciendo. Fíjate, a la hora de tener tantos chicos con diferentes formas de ser, estar en el mundo, al interior del mundo. Fíjate, si yo llego a aprender del sordo, me va a mostrar una serie de cosas que son casi imposibles para mí en términos de ver en la realidad, porque no me tapo los oídos. Tendría que taparme los oídos para empezar a ver el mundo distinto. Si usted es ciego, me va a mostrar una cantidad de facetas que yo no puedo captar fácilmente. Si usted tiene problemas de movilidad, me va a mostrar una serie de cosas que yo difícilmente entiendo. Cada diferencia de uno de mis estudiantes es, voy a utilizar un giro que utilizó en algún momento Howard Gardner. Y él dijo que la discapacidad era una ventana al alma. Cada característica distinta es una ventana a la humanidad. Y no las estoy aprovechando. Con el afán de segregar, de enseñar, de responsabilizarme por él, sin que entre en esa relación diádica de la responsabilidad, me estoy perdiendo de la posibilidad de crecer. Claro. En la medida en que yo realmente escucho ese otro punto del cordón, estoy aprendiendo cómo relacionarme con él, pero estoy mirando nuevos mundos. Eso quiere decir que esa relación con ese otro, con esa diferencia, ese aprender de la diferencia, necesariamente estalla unos objetivos de mantenimiento de lo mismo, por ejemplo. Sí, es decir, sí, impagaritablemente hacer eso rompe la estructura que traemos. Sí, voy a decir una cosa que seguramente será muy criticada. Bueno, pero los contenidos lo aguantamos de los currículos son disculpas. Sí, disculpas ¿para qué? Disculpas para construir nuevas realidades. Porque además, y voy a partir hay un lingüista alemán que se llama Hans Kollmann,
Tiene un mamotreto así que parece una Biblia, como todos los libros de los lingüistas alemanes, que dice querer decir, se llama querer decir y entender. Horman nos dice cosas muy interesantes. Cuando usted dice algo, realmente no está diciendo lo que quería decir, porque no hay suficientes palabras en el diccionario es finito, de cualquier idioma, para poder decir lo que usted quiere decir, que lo que usted tiene adentro, en términos de sus realidades, es un continuo infinito. El lenguaje solo describe parcialmente. Usted logra decir parcialmente lo que quiere decir. O sea, en realidad solo dice, hace un acercamiento y dice parte de lo que quiere decir. Pero cuando se lo dice a otro, el otro no oye lo que usted dice, oye lo que puede entender de lo que usted dijo y además lo que quiere. Porque si uno quiere oír ciertas cosas, por lo tanto, lo que él entiende de lo que usted dice no fue lo que usted dijo, sino una aproximación. Y eso disparó dentro de él una serie de cosas y él le contesta. Y él quiere contestarle algo, pero en sus palabras él no logra contestar lo que él quiere contestar, sino apenas una aproximación. Y usted, de lo que él le contestó, que no es lo que él quería decir, que solo es parcialmente lo que él entendió de usted, que no era lo que usted quería decir, qué cosa, le dice a usted, y usted entiende no lo que él dijo, sino lo que usted quiere y puede entender. Sí. Y creemos que conversamos. Resulta que en realidad no estamos conversando, estamos tergiversando. Sí, seguramente hemos hecho unas no es el arte tergiversaciones interesantes en esta tarde. No es el arte de la conversación, sino el arte de la tergiversación, en la cual, en las conversaciones pedagógicas, no se trata de que el estudiante lo repita a usted, porque es imposible. Sí. Sino se trata de que complejice, regule, rigurice, yo no sé si esa palabra exista, su realidad. La sistematice, la reordene, para que sea útil en su realidad. Porque poco importa que sea útil en la realidad de otro. Usted necesita construir su realidad para que sea útil en su realidad. Necesita darle respuestas a su realidad con sus problemas, con sus dinámicas, con sus expectativas, con sus fantasías, y no a la de otro. Por eso, vuelvo a Maturana, tiene toda la razón cuando él dice que no se trata de aprenderse al maestro, que además ha tergiversado la ciencia que enseña. Sí, en la comprensión. Él tiene una comprensión absolutamente parcial, sesgada y única de la ciencia que supuestamente enseña. Entonces no se trata de que ese estudiante se aprenda a ese maestro y su tergiversación de la ciencia, sino que él construya esa ciencia y esa realidad en su realidad específica y particular. Y ahí estamos en el ámbito de los constructivismos radicales, obviamente, claro, donde pensamos que no hay una realidad sino múltiples realidades, que no hay un universo sino multiversos, que cada realidad de cada sujeto es única y que tiene que ver con él, y a él es a quien le sirve, y no me sirve la realidad del otro. Pero la tergiversación me ayuda a construir más finamente mi realidad. Porque no se trata de que ese estudiante le dé respuesta a sus problemas con las herramientas, las dinámicas y las posibilidades de respuesta que el maestro cree que está construyendo, sino con las que él necesita y puede. Sí. Entonces, no cabe esa mirada del discapacitado. Es un hombre, un sujeto, con unas características distintas a las mías, y entre más se aleje de la media, si yo pienso que estoy en la media, que eso es además discutible, ¿sí? Entre más se aleje de la media, más interesante es. Claro. Más interesante es. Fíjese, en ese bendito congreso que le conté al comienzo, se estaba discutiendo si se acababa con las instituciones de educación especial o no. Y yo me acuerdo que yo les dije, yo les quiero hacer una propuesta distinta. Porque estaba el Ministerio de Educación, hizo las vacas sagradas de educación especial de este país. Yo hacía la conferencia inaugural del Congreso. Y les dije, yo les quiero proponer una cosa, no cerremos las instituciones de educación especial. Volver
especial es una cosa jodidísima. Cerremos las instituciones de educación regular, claro, y metamos allá a todos los niños regulares, a ver si se vuelven especiales. Claro. Y por supuesto no te pararon bolas. No, naturalmente no. Sí, si no, sería muy interesante la educación colombiana ahorita, creo yo. Pues hoy es perfectamente vigente esa invitación. Ojalá todas las instituciones educativas fueran especiales, no regulares. No regulares. Porque cogemos un montón de niños especiales cuando llegan y los volvemos regulares. Pretendemos volverlos regulares. No, regulares, se vuelven regulares, dejaron de ser especiales. Sí, o los sacamos de ahí cuando no se dejaron. Sí. Bueno, es muy chévere lo que planteas. Yo suscribo todos los planteamientos. Yo creo que en últimas, pues, si nos tiran tomates, nos van a tirar a nosotros y a nuestro equipo técnico, pero estamos preparados. Seguramente se nos botan a la pantalla donde estamos hablando y ya estaré lejos. Sí. Pero quiero hacer un pequeño giro. Sí. Porque parte de lo que hacemos desde acá también tiene que ver un poco con esas inversiones, ese poner de cabeza cosas en la conversa. Desde ahí seguramente es mucho lo que nos vas a poder. Y en la práctica hay que hacerlo. Sí. Nosotros hablamos aquí, hemos hablado un poco desde la perspectiva ecológica de la discapacidad, plantea entre otras Shalok, donde nos dice que la discapacidad, más que ser un diagnóstico o una característica específica, es la consecuencia de una relación a pérdida de un sujeto con características determinadas con un entorno que en últimas lo que le presenta es barreras y bloqueos, digamos. Esa perspectiva más situada en lo interaccional que en el sujeto, que nos dice, hombre, de una u otra manera, más que usted tratar de cambiar al sujeto, pues mire a ver cómo transforma los entornos en donde están todos los sujetos, con la presencia de ellos, digamos, muy fuerte. Algo que tú planteas aquí. Se ha denominado en algún sentido, digamos, como una perspectiva ecológica de la discapacidad, una mirada social de la discapacidad, que también pues otros autores lo plantean por ahí. A propósito, me gusta mucho, o sea, veo que en lo que estás planteando, veo al maestro de matemáticas también, en lo que planteas en lo didáctico, porque me recuerdas mucho a ese querido Rousseau, ese maestro de matemáticas francés que plantea la teoría de las situaciones didácticas, donde plantea lo didáctico en esos términos, ¿cierto? En esos términos de la didáctica como un evento compartido, como algo que tenemos que hacer juntos, que no pertenece específicamente a algo fuera, sino es algo esencialmente conjunto, digamos. Y entonces, digamos, desde esa mirada más relacional, una pregunta de esas que van a ese ámbito propio de la experiencia es, ¿tú te has sentido alguna vez en situación de discapacidad? Claro. Voy a volver al congreso ese. Volvamos. Yo estaba sentado en ese escenario, estaban como 400 personas. Y las damas que me han invitado estaban en primera fila. Entonces les dije, mire, yo voy a hablar como un niño discapacitado. Y hice esto. Me quité las gafas, las puse allá y dije, no veo un carajo. Veo un montón de bultos allá adelante. Resulta que es que en ese ámbito de las discapacidades, tenemos discapacidades más elegantes y menos elegantes. Tenemos discapacidades más disimuladas y menos disimuladas. Tenemos formas de protegernos de la discriminación y de lograr que mi discapacidad no se note o por lo menos sea socialmente aceptada. O trabajo muy duro
para ponerme una armadura o para pagar para que los otros no vean mi discapacidad. Todos somos raros. Por fortuna. Y vulnerables. Sí. Yo a mis estudiantes en mis cursos de familia les digo cosas que se mueren de risa. Porque pues, obviamente hablo de familia. Tengo un curso que se llama Relaciones de Pareja. Entonces hablamos de pareja. Les digo, mire, eso de hacer pareja es terrible. Y eso tiene que ver con familia. Uno siempre hace pareja con alguien raro. Extrañísimo. Incluyendo a mi mujer. A ratos parece una vaca cuadros. Llevamos 51 años de casado y todavía me sigue sorprendiendo con cosas extrañísimas que hace. Uno no hace sino encontrarse con gente extraña. De decir que alguien es extraño a decir que es discapacitado, la distancia es mínima. Sí, sí, porque el extraño además es una construcción para hablar de aquellos que no son los propios. Sí. Frente al cual aparecen todos los tipos de exclusiones. Claro. Y sobre todo si ese extraño está en situaciones altas de vulnerabilidad. No es gratuito que se haya construido recientemente y se haya incorporado al diccionario de la academia en tiempo récord la palabra aporofobia. La palabra aporofobia la acuñó una filósofa española y en menos de 2 años la academia la incorporó. Porque hizo una digresión fundamental sobre la palabra xenofobia, con la cual colocamos lejos al extranjero, al extraño, al distinto. Y ella hizo la anotación de que había una palabra que se desprendía de la xenofobia, que era la aporofobia, que además la creó, que era precisamente la incapacidad de entrar en relación con el pobre. Entonces yo pienso que con frecuencia al discapacitado lo coloco en ese lugar porque soy profundamente aporofóbico, más que xenofóbico. Al extraño lo coloco afuera porque soy xenofóbico y me asusta. Me asusta porque me mueve el piso y me cuestiona mi realidad. Pero si yo logro romper con la xenofobia, romper con la aporofobia, esa nueva realidad, entre más extrema y más diferente sea, va a ser mucho más provocativa para darle vueltas a la mía y me hace crecer más. ¿Y qué haces con el temor que produce eso? Claro que da temor, porque es que obviamente estar parado en un sitio y tener la seguridad de que uno está sentado sobre la verdad, lo coloca en una situación de maravilla, pero también de estancamiento. Claro. Y nos encanta estancarnos. Y pues yo pienso que uno tiene que dosificar las cosas y decir qué porcentaje de mi tiempo voy a gastar para estar estancado y en situación de absoluta comodidad y qué cantidad de mi tiempo voy a colocar en otro lugar para verla crecer y ser humano. A ver, si porque es que se mato la vaca. Sí, a ver, si yo sigo sentado en mi comodidad, voy derivando paulatinamente hacia el estado fósil. Lo que se queda quieto termina fosilizándose. Y indudablemente ser un fósil me quita las preocupaciones. Oh, sí. Estamos llenos en nuestro país de fósiles, en nuestro oficio de maestro estamos llenos de fósiles. Oh, sí. Y obviamente salir de ese espacio de comodidad me exige, me cuestiona, me incomoda y me hace esforzarme. Y obviamente uno no somos organismos que estemos listos para estar el 100% de nuestro tiempo incómodos, esforzándonos, creciendo. Por lo tanto, hay que definir un espacio en el cual uno no se mueve. Y saber, descanso un tricito, Sí. me fosilizo un poco. El espacio de la quietud que además le da y soporte a la movilidad. Y tomo impulso para echarme en los brazos
del cambio. Bien, Andrés, bueno, yo creo que nos vamos ya como pensando en cerrar, porque, bueno, tú sabes que la paciencia de la gente a veces no es tan grande como podríamos esperar y seguramente ya he visto pues, que hay gente que está distraída por allí, que ya no, ya se nos fue. Entonces, eh, quiero hacerte una pregunta o quiero que conversemos un poquito, que nos señales algunas palabras sobre algo que tiene que ver con tu experiencia, pero también con uno de tus desempeños. Y es esto que ha empezado a emerger desde hace poco tiempo, que es la denominada discapacidad psicosocial. Como esa consecuencia de, claramente lo dice una de las posturas más extremas allí, esas respuestas adecuadas ante unas situaciones inadecuadas, esas respuestas de las personas para tratar de ganar de alguna manera esta lucha tan feroz con un mundo muy complicado. Cosas que vivimos con nuestra gente joven en la universidad, con altísimos grados de ansiedad, de angustia, de estrés en lo cotidiano, que se han venido normalizando además como que eso ya forma parte de todo el rollo. Eran otros tiempos, se hablaba de otras, se nombraba a las generaciones de otra manera. Ahora se las nombra de formas distintas, tratando de acoger esa mirada, pero igualmente sin hacer una respuesta real. Yo tengo la sensación de que no encontramos respuestas reales porque seguimos intentando hacer lo mismo con los ingredientes anteriores, ¿sí? De la misma forma, ¿cierto? Es como que tú tratas de hacer una ensalada de frutas con lo que harías un sancocho. Creo que no es posible. Te puede salir algo similar, pero no funciona. O sea, pero tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Como parte de lo que nos invita aquí en la musiquita de fondo que están poniendo allí en la calle, como parte de nuestra de nuestra variabilidad cotidiana y esperamos que las palabras, además de la música, también se escuchen. Así que con esto y mensaje final, vamos enrotándonos hacia el cierre. Bueno, eso me lanza muchas ideas. Discapacidad psicosocial. Tenemos dificultad para relacionarnos con otros, relacionarnos adecuadamente, dar respuestas políticamente correctas. A veces damos respuestas disruptivas. Primero, en este mundo patriarcal y competitivo, nos estamos viendo obligados en el ámbito relacional a competir con el otro, lo cual no nos hace relacionarnos de formas reales. Quizás sí, sobre todo en los actos pedagógicos, logramos romper un poco esa estructura competitiva y nos corremos un poco más hacia lo colaborativo. Seguramente vamos a abrir una serie de espacios que posibiliten la interacción, como interacción de verdad de pares, no de contendientes. Porque buena parte, yo creería, y esto no estoy lanzándolo como una piedra filosofal, pero buena parte de las discapacidades relacionales que tenemos tienen que ver precisamente con que competimos todo el tiempo y en la competencia quisiéramos ganar y no perder. Pero en una relación de competencia donde se gana y se pierde, en general siempre se pierde. Y todos pierden. Pierde el que perdió y pierde el que ganó porque no recibió lo que le podía dar el que perdió. ¿Sí? Que es parte del drama.
En la relación de competencia pierden ambos siempre. El que perdió y el que cree que ganó. Sí, porque también perdió, porque se perdió la posibilidad de lo que el otro le podía dar. Y más en los contextos de relación, porque es que, y aquí voy a citar a Lang, psiquiatra inglés, nosotros somos a través del otro. Sí. Yo me confirmo a través de la información que el otro me da de que yo existo. Yo existo porque el otro me lanza señales diciendo que se dio cuenta que yo existía. Entonces, el que pierde siente que no existe porque el que gana trata de no decirle que existió porque lo que él decía no existe, porque es falso. Solo lo que él dice es cierto. Pero el que ganó tampoco recibe respuestas confirmatorias porque sigue envuelto en su realidad y no logra que su realidad se contamine con la relación con la realidad del otro. Por lo tanto, no logra existir tampoco, porque es un bucle en el cual yo me aíslo por completo en el lugar del ganador y el otro termina aislado en el lugar del perdedor y no hay la posibilidad de confirmación. O sea, estamos en un espacio casi, en un bucle casi infinito de desconfirmaciones, donde los dos tendemos a desaparecer. Yo solo aparezco cuando el otro entra en relación real conmigo. Si el otro no entra en relación conmigo, no aparezco, empiezo a invisibilizarme, empiezo a diluirme. Por lo tanto, la existencia solo es posible si rompemos, en buena medida, ese bucle relacional gobernado por la competencia, por el plan de ganadores y perdedores, de sabios y de ignorantes, en el cual se pierde la escucha como posibilidad vital. Y cuando hablo de escucha no hablo del oído exclusivamente, sino de la posibilidad de ser tocado por el otro y la posibilidad de que el otro sea tocado por mí. Porque es que la escucha tiene que ver con ser tocado. Sí, no solo con palabras, sino con todos los lenguajes que involucran lo relacional. Entonces yo diría que necesitamos romper estos bucles de absoluta incomunicación, porque no logramos escucharnos, ni siquiera en la relación pedagógica, ni siquiera cuando supuestamente nos escuchamos. Sí. Y esto está conectado con esta estructura relacional central del patriarcado, que es la competencia. La competencia bloquea la posibilidad de escuchar de verdad, de ser tocados y de tocar. Sí. O sea, estamos viviendo lastimosamente en un mundo de profundas soledades que gritan todo el tiempo para que alguien los toque, pero no permitimos que nos toquen porque de golpe nos sacan de la comodidad. Sí, además, si eliminamos a ese que nos toca, eliminamos la posibilidad de la vida. Claro, eliminamos no. Sí, claro. Ahí sí, para decirlo como el otro día leí que alguien se autosuicidó. Se podría parecer un pleonasmo. Estamos autosuicidando. Sí. Podría parecer un pleonasmo, pero el encuadre de lo que estamos diciendo es claro. Tendemos a autosuicidarnos, eliminándolo, buscando ansiosamente la vida y no la logramos encontrar. Estamos muriendo en el ámbito de la pretendida relación todo el tiempo. ¿Tú crees que eso le pasa a la academia? Yo creo que hay peligro de que le pase. En alguna medida está pasando en la academia. Y hablo como miembro de la academia. Sí, claro, por supuesto, y por eso te hago la pregunta. Sí. Claro, que es que el círculo discursivo pues cierra. No logramos tocar a los otros si no nos dejamos tocar de los otros. Y el círculo y el discurso no se transforma. Sí, exacto. Complicado. Sí. Entonces, ese otro que está allá, ese raro, ese pobre, ese vulnerable, ese ignorante, ese discapacitado, es mi salvación. Y yo
que soy ese otro, ese pobre, ese vulnerable, ese discapacitado, soy su salvación. No nos salvamos solos, nos salvamos en colectivo. Y existimos en colectivo. Y en la medida en que neguemos al otro, estamos perdiendo la existencia. Y estamos sometiendo al otro también a que la pierda. Claro. Hay formas de negación que también tienen que ver con esa supuesta aceptación que sucede un poco en estos terrenos de lo llamado inclusivo, ¿no? Es que tratamos de meterle demasiado en una categoría o en unas categorías específicas que resultan negándoles su posibilidad de diferencia. Y además, no se trata de aceptar. Claro, es que no Se trata de respetar. Y de darle la legitimidad que tiene como un otro. Y no, ¿quién soy yo para decir que lo acepto? ¿Quién soy yo para decir que lo acepto? No, se trata de respetarlo, no de aceptarlo. De construir escenarios en donde podamos estar sin necesidad de resumirnos los unos a los discursos. Yo te acepto. A ver, gracias. No, yo te respeto y desde ahí es que te puedo amar. Y también me puedo amar. Sí, claro. Porque en realidad también estoy amando a los otros que están en mí, a todas las voces de los otros que resuenan en mí, porque yo no soy yo. Yo soy el conglomerado de las voces de los otros que la vida ha cruzado en mi camino y he sido capaz de dejar que me toquen y entonces hablan también a través. Claro. Puedo agradecer muchísimo al profesor Andrés Gaitán por estas maravillosas ideas, palabras, conceptos y elaboraciones que comparte con nosotros, pero sobre todo por ese rato, esa compañía, esa invitación efectiva a ese amor responsable. Hecho palabras Y actos. Sí. Por supuesto, agradecemos muchísimo a Marilyn Brigitte Sarmiento, a Sebastián Notal. Agradecemos muchísimo también a la gente de la biblioteca que nos ha ayudado muchísimo, y a Carlitos López del CIDET, a su equipo. Agradecemos también a los ayudantes anónimos, que son muchos los que están con nosotros en esto. Muchas personas detrás de estos procesos. Gracias. Compartimos con ustedes un ratito de vida y algunas ideas que, como decía Andrés comenzando, ojalá puedan ayudarnos a seguir pensando y a construir. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Eduardo, por invitarme. Y espero que estas palabras, que no son mías, sino son de todos los que resuenan dentro de mí, que la vida ha hecho que pasen por mi vida y que me han permitido elaborar cosas que no son perfectas, sino simplemente el fruto de interacciones que a veces no han sido muy amorosas de parte mía, y otras veces sí he logrado que sean algo amorosas y permiten que yo diga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo bonito y lo importante que digo tiene que ver con los otros que han dicho cosas, y lo feo con mis errores personales. Esa es una forma generosa de decirlo. Seguiremos conversando seguramente con el profesor Andrés también en otros momentos, y bueno, estaremos otra vez. Discapacidad en primera persona. Hablamos de todo. Chao.